Hoy hablaremos sobre el Ángel de la Independencia en México. Está situado en el centro del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Empezó a construirse en 1902, sin embargo fue inaugurado en 1910 por el presidente Porfirio Díaz para conmemorar el centenario del inicio de la Guerra de Independencia de México. En 1900 la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas nombró a Antonio Rivas Mercado como encargado del proyecto. Consta de una columna de 2.90 metros de diámetro y una altura de 49.5 metros de alto, y fue concebido con el estilo arquitectónico del neoclásico. Temporalidad. En 1843, Antonio López de Santana convocó un concurso internacional para elegir un monumento a la independencia. La construcción del monumento comenzó con la cimentación y la construcción, pero cuando ese zócalo tenía 1,5 metros de altura, la obra fue abandonada por falta de fondos. En 1865, durante el Segundo Imperio Mexicano, se volvió a convocar el concurso para elegir un monumento. Este lo ganó el arquitecto mexicano Ramón Rodríguez Arangoiti y la obra no pudo ser continuada debido a la disolución del imperio. En 1886, Porfirio Díaz retomó el proyecto, convocando un concurso internacional para construir el monumento en el Paseo Reforma. Pero en ese momento el presidente decidió posponer el inicio de las obras y los estadounidenses vendieron el proyecto al gobierno y dieron por finalizada su participación. En 1900 la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas nombró a Antonio Rivas Mercado como el encargado del proyecto. El reconocido arquitecto mexicano designó a su vez al artista franco-italiano Enrique Alciati para realizar las esculturas y bajorrelieves, y el ingeniero mexicano Roberto Gayol como encargado de la obra civil. Por último, la construcción de la obra se inició en 1902, pero en 1906 se hizo notorio el hundimiento de uno de los lados del monumento, por lo que se decidió demoler todo lo construido y los trabajos para reiniciar la obra se iniciaron en 1908 y demoraron 2 años. Finalmente, el 16 de septiembre de 1910, al cumplirse el centenario del Grito de Dolores, el presidente Díaz inauguró el monumento. Contexto histórico-social. 16 de septiembre de 1910, fecha en la que el presidente Porfirio Díaz inauguró el Monumento de la Independencia para conmemorar, en forma solemne, el centenario en que los mexicanos decidieron alcanzar su libertad para dirigir su propio destino. Con posterioridad, se lo transformó en un mausoleo donde descansan los restos de los héroes más destacados de esa guerra. Restauraciones. Proyecto original. Se colocó la primera piedra el 2 de enero del mismo año. En el interior se depositó un cofre de oro con el Acta de Independencia de México y una serie de monedas de cuño corriente de la época. Su cimientos original fue una plataforma de concreto de 21 metros de lado. 1906, cuando llegaba alrededor de 25 metros de altura, se presentó una desviación en la parte superior de 71 centímetros, equivalente a una inclinación de 2% aproximadamente. El proyecto tuvo que iniciar de nuevo y su inauguración fue hasta 1910. Reconstrucción. La primera reconstrucción tras la caída del Ángel durante el sismo ocurrió el 28 de julio de 1957. El impacto de la caída rompió la cabeza y brazos derechos de la Victoria alada. La reconstrucción corrió a cargo de José Fernández Urbina y se reforzó la columna y la base que sostenía la estatua. En 1985 surgió la segunda restauración, porque fue la segunda caída, tras el sismo del 19 de septiembre de 1985. La estructura quedó dañada, así como varias obras artísticas del monumento. La restauración estuvo a cargo de Ramo Bonfil Viveros, quien también se encargó de la construcción de las gradas oriental y occidental. En 2016 se le dio mantenimiento como parte de los preparativos para la celebración de los festejos del bicentenario de la independencia. Se le dio mantenimiento general al monumento, trabajos que lo mantuvieron cerrado al público por casi un año, y los trabajadores incluyeron una aplicación de chapa de oro de 24 quilates a la estatua de la Victoria alada. Daños por sismo, tercera caída. Derivado
el sismo del 19 de septiembre de 2017, el Ángel de la Independencia experimentó una afectación media. Se observaron desplazamientos en sillares del fuste y algunas fisuras interiores que torcieron en el cilindro. Hasta 2019, cuando realizaron pintas en el monumento tras una manifestación, las autoridades del gobierno capitalino tomaron la decisión de blindar la construcción para realizar la reparación en el sitio tras los daños del 2017. Daños del 2017. Los principales daños en el monumento son deformaciones y agrietamientos en la columna de cantera, hundimientos en parte de su estructura. Los trabajos se realizaron en 3 etapas. Las primeras 2 consistieron en subsanar el deterioro que ha tenido la columna con el paso de los años, y en la tercera etapa se han realizado trabajos para rehabilitarla. Para los trabajos de restauración se destinaron 19.834.324 pesos. En la actualidad, desde el 2017 y hasta el septiembre de 2021, el aspecto del lugar comenzaba a tornarse diferente. El 15 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de México retiró los tapiales de madera que durante 2 años cubrieron el ángel. Sin embargo, aún permanecían las vallas metálicas. La noche del 4 de octubre del 2021, el personal del Servicio Urbano de la Ciudad de México retiró las vallas metálicas que resguardaban en la glorieta del Ángel de la Independencia, por lo que tras permanecer cubierta por el olvido, por fin volvió a ser un punto de reuniones y fotografías de turistas que pasan por la zona. ¿Por qué se está hundiendo el Ángel de la Independencia? La Ciudad de México está construida sobre un lago y el terreno fangoso provoca que parte de la ciudad se hunda. De acuerdo con cifras de Protección Civil, la ciudad se hundió 1 metro durante la última década y, de acuerdo con cada zona, promedia entre 2 y 30 centímetros anuales de hundimiento. En el lapso de un siglo, la población creció de manera desproporcionada, de 500,000 a más de 9 millones de habitantes, lo que acarrea problemas territoriales y de recursos. Otro punto es que el 70% del agua que consume el Valle de México proviene de mantos acuíferos subterráneos, que tras décadas de sobreexplotación están compactando el delicado subsuelo de arcilla. El Ángel hoy es por lo menos 3 metros más alto que en 1910. Y aquí podemos observar 2 imágenes. En la primera, en 1910, para llegar al lugar donde se encuentra la base del Ángel de la Independencia, había que subir 9 escalones. Al día de hoy es necesario subir 17 escalones más. El crecimiento de la columna del Ángel de la Independencia se debe a que fue tan bien cimentado que permanece en su lugar original a pesar del hundimiento del nivel de la ciudad, por lo que la ciudad se hunde y no el monumento del Ángel de la Independencia. En estas imágenes podemos hacer una comparativa de 1910 al 2024, en donde la base es la línea roja y se encuentra a la misma altura de ambas imágenes. La línea azul es el nivel de piso original de 1910 y la línea morada es el nivel de piso en la actualidad en el 2024. Aquí podemos ver la separación de hundimiento que hay entre el nivel de piso original y el nivel de piso en la actualidad, dando a resaltar que la ciudad se ha estado hundiendo cada vez más a través del paso de los años.